El libro de Jueces, desde el capítulo 3 hasta el 16, nos va a narrar esa espiral descendente de cómo se descompone el liderazgo, los jueces que estaban a cargo de conducir militarmente a Israel. Y finalmente los últimos dos capítulos que vamos a ver del libro nos va a mostrar el desenfreno del pueblo de manera absoluta. O sea, ya no son solamente el liderazgo, sino también todo el pueblo, cómo se desenfrena. Por eso el texto, como bandera que presenta el libro de Jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, tanto los líderes como el pueblo en general. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver precisamente de esas categorías que hemos como señalado desde que comenzamos el estudio. Vamos a ver la última categoría. Ya después de esta introducción, obviamente, pues una historia trágica, un perturbador y violento narrativo, entendiendo que el Señor capacitó, y esto lo he repetido en cada una de las clases, entendiendo que el Señor capacitó a gente que estaba arruinada, que estaba rota, que estaba en bancarrota espiritual. Y aunque están ellos allí, nombrados en la escritura, eso no quiere decir que el Señor validara todas y cada una de las obras que ellos hicieron. Miren eso tan interesante. Se los nombraba semanas atrás. El libro de Ruth tiene 4 capítulos. Si se van a dar cuenta, y ustedes tienen si quieren hacer la tarea de comparar en extensión de la historia de Sansón y de Ruth son muy similares, son muy similares. También tiene 4 capítulos los que vamos a ver el día de hoy, la historia de Sansón. Pero hablábamos en su momento que la historia de Ruth no queda incluida en el libro de Jueces, a pesar de que sucede en el tiempo de los jueces, por el espíritu del libro. El libro de Ruth es una cosa maravillosa, ver cómo en medio de un tiempo con tanto desorden se levantan personas que honran la bendita palabra de Dios. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, acá no es de que se le haya dado un libro a ella solita por la extensión de su historia. No, hay historias muy extensas, como la de Sansón, y están en el libro de Jueces, porque es uno de los mayores representantes del desorden y del caos que había al interior de la nación de Israel. Entonces, aunque el Señor usó a estos jueces, no estaba avalando ni estaba aprobando, validando sus acciones. Dios salva a un pueblo como Israel a través de líderes corruptos, a través de gente imperfecta. Pero lamentablemente el libro terminará con una triste historia, y es que los israelitas sencillamente se habían vuelto iguales a los cananeos. Este es capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová entregó en manos de los filisteos a los israelitas por un lapso de 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Miren toda la información que nos está suministrando el texto. Sigue diciendo el verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo
con qué debemos de hacer con el niño que ha de nacer? Esta es una pregunta algo redundante, porque ya se lo había dicho el ángel a la esposa de Manoa. Y la esposa de Manoa se lo había dicho al carbón a Manoa, pero Manoa quería escucharlo de primera vista, de primera mano. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa, siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú el varón que habló a mi mujer? Y él le dijo: yo soy. Ese yo soy es importante, porque el ángel que se le está apareciendo a Manoa y a su mujer no es cualquier ángel. Ese yo soy, entonces, es muy importante. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas estas cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Que se nombre 3 veces esto en el pasaje, mis hermanos, quiere decir que es re importante. Se está nombrando no tomar ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Entonces Manoa dijo al ángel: te ruego que me permitas detenerme y te prepare un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces está haciéndose aquí una aclaración. Ese no era cualquier ángel, era el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Es inevitable, mis hermanos, escuchar esto y no recordar la profecía que Dios le da a Isaías, donde él habla de los nombres de Dios y dice que es admirable, consejero, príncipe de paz, hablando del Señor Jesucristo, hablando del Mesías. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofrendó sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso era una teofanía, una cristofanía. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptarían de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, y no nos hubiesen mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Obviamente, ¿cómo los iba a matar si de allí iban a ser un juez de Israel? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hermanos, de solo leer el texto se nos pueden pasar muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener hoy en cuenta muchas cosas. Vamos a comenzar por el principio, mis hermanos. Dice el texto que el Señor entregó a la nación de Israel por 40 años a los filisteos. Nosotros hemos visto que se está presentando una espiral descendente en el libro de los jueces. Presten atención porque esto va a cambiar en esta historia. En esta historia no va a ser igual. Lo que se ha presentado es que el pueblo pecaba, por el pecado del pueblo venía opresión, el pueblo se arrepentía, tenía un arrepentimiento superficial, lo hemos dicho, y por eso el Señor levantaba un libertador, un paladín, alguien que los defendiera, venía paz sobre la nación, y en medio de esa paz ellos volvían a caer en pecado, pero un pecado más grave. Por eso se habla de una descomposición social en el liderazgo. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que este nuevo enemigo que se levanta
tiene una nueva estrategia para poder conquistar a la nación de Israel. Hemos visto que otros enemigos, como por ejemplo los madianitas, eran unas personas que se les robaban el grano a los israelitas. Ellos esperaban a que las cosechas dieran fruto y que ellos las recogieran, y cuando las iban a guardar en los graneros, venían ellos cual langostas y los robaban. Esto es impresionante lo que sucedió. Otros enemigos sencillamente se levantaban y atacaban militarmente a la nación. Pero los filisteos tienen otra estrategia. Y la estrategia que ellos tenían es que ellos monopolizaron, escúchenme bien, el comercio. ¿Y cómo lo hicieron? A través del manejo de la metalurgia. Ellos manejaban el metal. Y ellos eran los que le cobraban a la nación de Israel para afilar sus instrumentos de siembra y de cosecha. Imagínense, en Israel no se había levantado nadie que manejara el arte del metal, y ellos entonces empezaban a manipular eso. Con eso manipulaban también el comercio. Pero no solo eso, ellos no tenían ningún problema con que los filisteos se casaran con los israelitas. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, la forma en que se les metieron al rancho los filisteos a los israelitas fue a través de una seducción espiritual y cultural. Y de esa manera los tuvieron subyugados 40 años. Nosotros vamos a ver en Primera de Samuel, más adelante en el libro de Primera de Samuel, vamos a ver cómo en un momento dado el rey Saúl sale a la guerra y solamente, a pesar de que tiene miles de personas a su cargo, solamente él y su hijo tienen espada. El resto de personas están saliendo a la pelea, a la guerra, es con los instrumentos de arar y de cosechar. Y sin filo, porque no les habían permitido, era costosísimo afilar esos instrumentos. Entonces, si se dan cuenta, los filisteos están usando otra estrategia. La estrategia de ellos no era matar a los israelitas, era con una presencia sostenida y continua, colonizarlos desde su religión y desde su cultura. Esto estaba atentando directamente contra el corazón del pueblo de Dios, porque ellos iban a terminar adorando a los dioses filisteos. El principal dios de los filisteos era Dagón, mitad hombre, mitad pez. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en todos los textos, en todos los versículos que les acabo de leer del capítulo 13, que es el primer capítulo de la historia de Sansón, lo tremendo del asunto es que en todo ese capítulo en ningún momento se muestra algo que se ha mostrado en todos los pasajes y en todas las historias que anteriormente contamos. Y es que en este caso, el pueblo, escúchenme bien, con letras grandísimas, el pueblo no se arrepintió. No se ve muestra absoluta de arrepentimiento en Israel. Israel vivía una vida de manera general buena y no se daban cuenta que estaban perdiendo su identidad como nación. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. O sea, ellos son como como el sapo que se está calentando poco a poco el agua y no se está dando cuenta que se está cociendo vivo. Eso es lo que está sucediendo con los israelitas. Hay una crisis moral profunda, es una crisis moral absoluta. Llegan a depender ellos aún económica y comercialmente de los filisteos. Y esto es terrible. El pueblo que ha sido llevado por el Señor a la tierra que fluye leche y miel, para que solo le sirvieran a Él y para que pudiesen vivir tranquilos y tuviesen reposo, ahora están dependiendo de otra nación para poder cultivar sus tierras. Y se están emparentando con ellos para tener descendencia. Es en este cuadro tan paupérrimo y tan triste que aparecen Manoah y su mujer. Ellos tienen una aparición y es la aparición del ángel de Jehová. Y acá yo tengo que detenerme en la historia por un momento y decirles, mis hermanos, que la historia de Sansón es una historia completamente diferente
a todas las historias, escúchenme bien, a todas las historias de los jueces que hemos visto hasta este momento. Porque el llamado de Sansón es un llamado desde antes de nacer. Y el Señor desde antes de nacer lo apartó para su servicio. Mis hermanos, la manera en que el Señor anuncia el nacimiento de Sansón, solo lo vemos en otra oportunidad en las Escrituras. Y ese, mis hermanos, una promesa de esa manera, vas a tener un hijo y va a pasar esto. En el Antiguo Testamento solo en una oportunidad. Algunos pensarán que Juan el Bautista, algunos pensarán que Jesús. No, es que no estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento. Solo en una oportunidad se ve esto, y es con Isaac. Solo con Isaac, que se hable de que va a tener un hijo pasado el tiempo y todo esto. Pero que ese hijo que naciera se consagrara de la manera en que se... Listo, ya dejó, ya se destrabó. Toca esperar, mis hermanos, que se desbloquee, porque si no el video queda ese bache y uno piensa que la información está quedando. Como les iba diciendo, entonces, Sansón se convierte en un juez con un propósito muy diferente, mis hermanos. Un propósito muy diferente. Porque si se van a dar cuenta, mis hermanos, aún el Señor dice que sea apartado para él. Pero lo tremendo del asunto no es solamente el anuncio, el llamado, sino quién hace el anuncio. Y por eso les digo que es tan parecido el anuncio de que van a ser Sansón con el anuncio de Isaac. Porque Dios mismo es el que le dice a Abraham en una teofanía, no sé si se acuerdan esa historia, que dice que está Abraham en el calor del día fuera de la tienda y llegan 3 varones. 2 de ellos son ángeles, uno de ellos es una teofanía de Dios. Cuando hablamos en su momento acerca de las teofanías en algún momento de los seminarios, yo les decía que siempre que aparece una teofanía, una aparición humana de Dios, es la segunda persona de la Trinidad siempre la que se toma esa forma. En esa oportunidad, esa teofanía, Dios tomando esta forma, le anunció a Abraham que iba a tener un hijo y un año después precisamente lo tuvo. En este caso, el ángel de Jehová se les aparece y les habla de la forma en que les habla. Y lo tremendo del asunto es que ellos, sin entender todavía muy claramente quién es el que está enfrente de ellos, le ofrecen algo de comer, o sea, como un acto de hospitalidad. Pero él no va a comer. Él no viene a eso. Y lo tremendo del asunto es que cuando le dice, en lugar de darme comida, más bien ofréceme en holocausto un cabrito. No me lo cosas, no lo cocinas para que yo me lo come, sino quémalo en holocausto. Holocausto es quemarlo del todo. Un cordero quemado del todo. Y este texto, mis hermanos, está mostrando una sombra del Señor Jesucristo en cuanto a que ese cordero en holocausto. El mismo ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad. La forma en que se presenta a Manoah diciendo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Una directa relación con algo que va a suceder muchos años después con el profeta Isaías, que va a hablar que uno de los nombres del Mesías es admirable, consejero, príncipe de paz. Lo tremendo del asunto es que cuando están quemando el holocausto, cuando están quemando el corderito y el fuego está ardiendo, el ángel de Jehová asciende a los cielos desde el fuego. Una cosa impresionante, dando a entender que era Dios. Es ahí donde ellos entienden, Dios se nos aparece. Entonces miren toda esta situación tan importante, tan maravillosa, tan inspiradora para anunciar el nacimiento de Sansón. Sansón entonces va a ser alguien especial, va a ser un juez diferente. Y no va a ser un juez diferente por su fuerza sobrenatural, que es lo que casi siempre se resalta cuando se habla de Sansón, sino porque fue apartado para Dios. Y durante varias oportunidades del capítulo 13 se habla de lo que se debe guardar el mundo. Y lo que está haciendo el ángel al decir esto es que está describiendo algo que se llama el voto nazareo. Ahora, ese voto nazareo, yo se los voy a ustedes a describir con detalle más adelante.
Por ahora, solo quiero leerles apartes importantísimos de lo que ya leímos. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que me permitas detenerte y te prepare un carnero, un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. No sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces el anuncio del nacimiento de Sansón es impresionante. Más adelante, entonces dijo Manoa al ángel, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la palabra te honremos. El ángel de Jehová responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Entonces, mis hermanos, todo esto que está sucediendo es algo extraordinario, es algo extraordinario. ¿Cómo termina la historia? La historia termina precisamente la mujer dando a luz un hijo, poniéndole por nombre Sansón. Este jovencito iba a empezar a impactar a la nación de Israel con su vida. Sansón fue engendrado con un propósito divino. Desde antes de nacer ya estaba destinado como líder de Israel. Era un hombre dentro del propósito de Dios. Pero mis hermanos, ¿qué significa eso del voto nazareo? Para yo poderles explicar qué es el voto nazareo, tenemos que ir precisamente a Números, capítulo 6, desde el 1 en adelante. Dice así, el Señor habló a Moisés y le dijo, esto se lo estoy narrando desde el libro de Números porque ahí es donde se narra qué es el voto nazareo. Por eso me estoy yendo de Jueces hasta Números. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto nazareo para consagrarse a mí, debe abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre, de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Y acá yo hago un alto en el camino. Se cree, mis hermanos, cuando le dicen en 3 oportunidades en el libro de Jueces, capítulo 13, el ángel de Jehová a Manoa y a su mujer, que no coman nada fermentado, nada del fruto de la vid, también le dicen ni coman cosa inmunda. Cada vez, mis hermanos, que se habla de que algo es fermentado, se habla de que es como una alegoría o de que es como un símil, una metáfora del pecado. Démonos cuenta, por ejemplo, el pan que había en el tabernáculo era pan sin levadura, porque lo que hace la levadura, escúchenme bien, es corromper la harina para que crezca. Eso es lo que hace. Entonces, estamos hablando de nada fermentado, de nada leudado, representando que se iba a guardar aún en su forma de comer la mamá mientras estaba embarazada y el hijo luego de nacer. Continúo leyendo. Mientras dure su voto nazareato y hasta que cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre si están muertos, ni a su hermano o a su hermana, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Todo el tiempo en el texto yo he subrayado cada vez que el Señor habla de su consagración o de estar apartado. En este caso, Moisés le habla al pueblo de aquel que hace el voto nazareo. Si alguien de manera repentina muere junto a él, su consagración se habrá contaminado, por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. Cuando un nazareo, por ejemplo, se llegaba a un muerto, ya sea animal o ser humano, esto hay que aclararlo, su nazareato se echaba a perder, se estropeaba, que llevaba 1 año, que llevaba 2 años de nazareo, porque acá más adelante les voy a decir cuáles eran las características del voto nazareo, y una de ellas es que era un voto temporal. En eso también Sansón es especial, porque el voto nazareo en Sansón en particular era un voto perpetuo, toda su vida, toda su vida.
Mientras que el voto nazareo, como se está narrando aquí, era un voto temporal. De hecho, el apóstol Pablo en algún momento hizo este voto nazareo. El libro de Hechos nos dice que cuando él terminó su voto, lo que hizo fue raparse la cabeza porque se había dejado crecer el cabello. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Acá está hablando, en esta porción, está hablando de que por alguna razón, la persona que está haciendo el voto nazareo muere a alguien, un animal o una persona a su lado, él inmediatamente se contamina. Esto nosotros lo vimos, mis hermanos, lo vimos cuando vimos el libro de Levítico y hablábamos de las leyes de la purificación. No sé si se acuerdan. Y mis hermanos, dice acá el texto que si llega a suceder esto, el voto se daña. No importa que lleves 1 o 2 años, la persona había establecido, voy a guardar el voto nazareo 3 años. Pero si le llegaba a suceder esto, el voto nazareo se dañaba y le tocaba volver a comenzar. Le tocaba volver a comenzar el voto y el tiempo que llevaba de voto no se le valía. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En el día de su purificación se rapará la cabeza. ¿Por qué dice en el día de su purificación? Porque por llegarse a persona muerta, el nazareo quedaba 7 días inmundo. Y al 8º día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión 2 tórtalas o 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza. Verso 12, consagrará para mí los días de su nazareato y presentará un cordero de 1 año en expiación por la culpa, pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Imagínense. Ahora, yo todo esto se los tengo que explicar a ustedes para que entendamos la gravedad de las acciones más adelante en la historia de Sansón. El término nazareo viene de la palabra nazir, que significa apartado o consagrado. Es importante que eso también lo tengamos en cuenta. Veamos algunas situaciones importantes para entender entonces el voto nazareo y cómo se presentó en la vida de Sansón. Sansón iba a ser nazareo desde el vientre de su madre. El voto normalmente era un voto personal, era un voto voluntario, era un voto con propósito y era un voto público. Son 3 características del voto de nazareato. La persona era la que decidía, por ejemplo, el apóstol Pablo, el ejemplo que les acabo de poner, él decidía desde qué momento hasta qué momento iba a guardar el voto nazareo. Y era algo personal, era algo voluntario, no era algo obligatorio. Tenía un propósito, era apartarse para el Señor, para su servicio, y era un voto público, o sea, las personas se enteraban que él estaba guardando ese voto y que estaba apartado para el Señor. También las señales de ese voto era que no tomaría alimento fermentado, inmundo, nada del fruto de la vid, iba a evitar el contacto con muertos, no debía cortar su cabello nunca, y con estas señales de su aspecto físico, su forma de comer y aún los límites que tenía, aún en relaciones, que dice la escritura que si aún su papá y su mamá se morían, él no los podía enterrar. Imagínense esto. El voto nazareo entonces era una señal de que ese hombre, esa mujer, estaban marcados, estaban separados para Dios. Pero también, como se les he nombrado, el voto nazareo era periódico, no vitalicio. Por eso vemos al apóstol Pablo terminando su voto y rapándose el cabello. En el caso de Sansón, era un voto vitalicio, era un voto perpetuo y no se podía cortar el cabello. ¿Por qué? Y acá nosotros tenemos que empezar a derrumbar metáforas, teorías que son nada que ver en la historia. La fuerza de Sansón no yacía en su cabello. Tenemos que entender esto. Más bien, su cabello era la señal de que estaba bajo ese voto y estaba
siendo apartado para el servicio de Dios. Eso es lo que significa el cabello largo en la vida de Sansón. Tenemos que tener entonces esto claro. Quiero que nuevamente vean el texto, no lo vamos a leer, pero miren en cuántas oportunidades lo que está en naranja y subrayado. El Señor en número 6 declara 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces declara que la persona que estaba bajo el voto nazareo estaba apartada para él. Y es aquí donde se vuelve más triste y donde se vuelve más dramática, mis hermanos, la historia de Sansón. Nosotros venimos de hablar de jueces que eran asesinos como Jefté. Venimos de hablar de jueces que eran cobardes como Gedeón. Venimos de hablar de jueces que eran personas con crisis de masculinidad como Barak. Lo tremendo del asunto es que acá estamos viendo una persona que desde el vientre había sido reservada para el servicio a Dios. Y el Señor diseñó todo un plan y todo un propósito para que ese hombre viviera para Dios. O sea que el alcance de la vida de Samson no solamente era un alcance militar, era separado, era guardado para el Señor. Debía vivir una vida santa. Nosotros vamos a ver otros nazareos conocidos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista se nota que él estaba guardando el voto nazareo. Y se nota, mis hermanos, ¿por qué? Por la forma en que vivía. Él no vivía de una manera como pública y general con las personas, por la forma en que vestía y por la forma en que comía. Entonces, mis hermanos, y Juan el Bautista era un hombre de Dios. Sansón al nacer debía ser un hombre de Dios. Dice Jueces 13, el verso 5, la parte B, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, obviamente, mis hermanos, obviamente, eso de salvar a Israel de mano de los filisteos ya está hablando del contexto en el que se iba a presentar. Esa salvación iba a ser ¿qué? A través de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Sansón también es diferente no solamente por la forma en que fue llamado y por el propósito con el que el Señor lo llama, sino que también es diferente porque todos los jueces convocaron al pueblo para que el pueblo los ayudara a vencer a sus enemigos. Mínimo Gedeón tuvo 300. Vamos a ver ejércitos más numerosos como en el caso de Jefté o de Barak. Fueron los personajes que vimos en estas últimas semanas. La característica es que todos los jueces tuvieron un ejército que ellos guiaron a la batalla para vencer al pueblo que los tenía oprimidos. En este caso no, mis hermanos. En este caso, Sansón es un solitario. Si él le gana a los filisteos es porque les ganó él solito. Él solito. Todo el pueblo en este tiempo son cobardes. Nadie quiere levantarse en contra de los filisteos. ¿Y por qué la gente no se quiere levantar en contra de los filisteos? Porque bien o mal, los filisteos les permiten vivir una vida tranquila y reposada. Aquí muestra la dureza de corazón del pueblo. Por eso el pueblo no se estaba arrepintiendo. Por eso el pueblo no se estaba volviendo a Dios y clamándole. El Señor les levanta un juez como Sansón sin que el pueblo clame. El Señor los va a liberar de los filisteos sin que el pueblo clame, porque el pueblo había vendido sus principios. Y al vender sus principios, pues ellos no estaban interesados en tener pelea con los filisteos. Eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, la historia de la batalla entre Israel y los filisteos no termina con Sansón. Hay gente que piensa que todos los filisteos se murieron en ese maldito templo de Dagón cuando cae sobre Sansón y todos los que estaban allí. Sí, lo vamos a ver al final de la clase de hoy, de que mucha gente murió allí. Pero es que el ministerio de Sansón de salvar a Israel de mano de los filisteos fue el inicio, no el final. El final de los filisteos no va a ser en manos de Sansón.
El final de los filisteos será en manos del rey David, muchos años después. Ustedes se van a dar cuenta que se levanta un gigante como es Goliat a pelear y todo el pueblo tiene miedo y el único que se levanta a pelear contra ese gigante es David y lo vence. Vamos a ver más adelante cómo David elimina de la faz de la tierra a los filisteos. O sea, los derrota de verdad definitivamente y no se volvió a volver a ver un problema, un brote de los filisteos en contra. Puede que hayan quedado filisteos, que se han convertido en otras naciones y en otro pueblo, pero fue muy insignificante. David erradicó el problema filisteo. Entonces, si nos damos cuenta, Sansón no termina con el problema, él sencillamente comienza esa campaña de eliminación. Algo que va a caracterizar la vida de Sansón va a ser esto, Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Lo que nosotros vamos a ver al final de esta historia, mis hermanos, es que Sansón va a ser un juez de Israel por 20 años. Lo tremendo del asunto es cómo él libera a la nación del yugo filisteo. Porque Sansón es un digno representante de su época. Así como todo el pueblo está contento, está tranquilo con esa relación que tienen, mal o bien, con los filisteos, es soportable, es llevadera. Los israelitas son re cómodos. Acuérdense que lo que los llevó a ellos a no conquistar toda la tierra fue su comodidad, su negligencia, sus temores. Pues ellos están cómodos como les está presentando la situación los filisteos. Sujétense, obedezcan. Nosotros aquí les damos para que afilen sus instrumentos, hasta se pueden casar con nuestras hijas, podemos emparentar. Está sucediendo algo terrible. El pecado, esa lepra del pecado está entrando y está atentando al corazón mismo del pueblo. Por eso el libro de Jueces va a terminar como termina, con una crisis total en el pueblo de que nadie teme a Dios. Ahora, ese nadie tiene sus excepciones, porque sabemos que siempre Dios ha reservado un remanente escogido por gracia que no se vendan al pecado y a la maldad. Ejemplo, Ruth, el libro de Ruth. Nosotros, el título que le he puesto a la clase del día de hoy es Sansón, el juez que sistemáticamente rompió cada mandamiento recibido por Dios. Es que eso es lo que sucede. Nosotros no podemos olvidar en este estudio lo que el Señor ha dicho de lo que se tenía que guardar. Sansón se tenía que guardar de su manera de comer, de su manera de vivir, de ser apartado para Dios, de no vivir como viven los demás. Por eso Juan el Bautista es un ejemplo maravilloso de nazareato. Tenía que vivir una vida apartada para Dios. Pero miren lo que sucede. Aquí comienza la situación. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre no podían del asombro, estaban anonadados. Y le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas a tomar una mujer de estos filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Tómame a esta mujer como mi esposa, porque ella me agrada. Miren, Sansón podía ser muy fuerte físicamente, pero no tenía carácter en absoluto. Esa es la gran contradicción de Sansón. Un hombre con una fuerza física impresionante, con una fuerza de carácter completamente ausente. Palabras más, palabras menos, es que yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Finalmente se la terminan tomando. Ahora dice el capítulo 14, el verso 4, a su padre y su madre no sabían, esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Los padres de Sansón solo ven Éxodo 34, 15 al 16. No nos podemos unir en yugo desigual, no podemos emparentar con los cananeos. Esto es una abominación al Señor. Pero lo tremendo del asunto es que Dios está permitiendo que a través de la maldad de Sansón se cumpla su propósito de proteger
a la nación de Israel. No es que Dios provoque la maldad, es que Dios en su providencia usa la maldad de los hombres, en este caso de Sansón, para cumplir su propósito. Y aquí Sansón empieza a romper la ley de Dios. Es que recuerden que Sansón no solamente está sujeto a las leyes de su nazareato, él está sujeto a la misma ley de Dios. Él no se podía emparentar, y más siendo una persona apartada por Dios, no podía meterse con una filistea, cuando el Señor lo había levantado y lo había constituido para destruir a los filisteos. Y eso es lo que vamos a ver aquí, mis hermanos. Vuelvo y repito, Sansón era un hijo de su generación. Él mismo se siente cómodo en medio de los filisteos. Y esta es la gran contradicción. El que va a liberar a la nación de los filisteos se siente cómodo con los filisteos. Tan cómodo se siente que no solo emparenta con ellos, sus mejores amigos son de los filisteos. Cada vez tiene más intimidad con los filisteos. Ahora, los filisteos terminarán traicionándolo. Y es ese dolor, es esa traición la que lo va a llevar a él a matar a los primeros filisteos. Porque todo en este libro, mis hermanos, sucede en torno de Sansón, porque Sansón no solamente era un solitario, sino que también era un egocéntrico, mis hermanos. Mientras no se metieran con él, él no iba a liberar al pueblo de los filisteos. Mientras él no sufriera daño directo, él no se iba a meter con los filisteos. ¿Cuántos años vivió él? No lo sabemos, pero ya era un hombre mayor. Ya era un hombre mayor con edad de casarse y todo ese tiempo nunca había levantado su mano en contra de los filisteos, que durante todo ese tiempo se habían oprimido a sus hermanos. Eso es lo tremendo del asunto. Entonces él es uno más. Estamos viendo aquí que realmente él no está viviendo una vida apartada para Dios. Pero sigue la historia, mis hermanos, y vamos a seguir viendo cómo él sistemáticamente rompe sus votos. Dice Jueces 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, habló con la mujer, ella le agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla como mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, el que él había matado, y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, también les dio a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. En dos oportunidades en el texto, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Sansón oculta a sus padres la verdad. ¿Por qué le oculta a sus padres la verdad? En la primera oportunidad, porque al matar el león, ya tuvo contacto con un muerto. Y el voto nazareo tenía que volverlo a comenzar. Pero luego de eso, mis hermanos, pasados unos días, él pasa, ve el cuerpo del león, y si dice que pasados unos días, traté de conseguir una fotico lo más parecida posible, pero si se dan cuenta, el león ya estaba en descomposición, estaba putrefacto, y dentro del león hay un panal de miel, y el del mortecino, del cuerpo descompuesto. Es que a veces volvemos esto como muy poético, nos lo han contado de manera muy lírica, pero es que ese león está podrido, y dentro del león está el panal de miel, y lo toma y se lo va chupando y le da a sus papás. Cuando el ángel de Jehová, Dios mismo, le había sido categóricamente clara a la mamá, le había dicho que no coma cosa que inmunda. No contento con haber matado al león y haber tenido contacto con un muerto, también ahora, escúchenme bien, comió de un alimento que estaba dentro de un cuerpo en descomposición. Rompió su voto acerca de no tener contacto con muerto alguno. Jueces 14:10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, la de Timnat, y Sansón hizo allí banquete,
porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Sigue la historia, mis hermanos, y en la historia él sigue rompiendo sus votos. Porque, mis hermanos, este banquete era como una despedida de soltero para él casarse con la mujer de Timna. Y en una despedida de soltero, en un banquete de gente pagana, ¿qué hay? Pues hay trago, mis hermanos. Pues hay bebidas alcohólicas. Él sigue rompiendo sistemáticamente su voto nazareno. ¿Cómo podía liberar al pueblo de los filisteos si cada vez se comprometía más y más con ellos? Dice el texto, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. O sea, eran los monpirris, los cercanos de Sansón. ¿Y quiénes? Los filisteos. Entonces, esto estamos viendo que se está complicando cada vez más y más. Luego nosotros vamos a ver, yo no puedo leerles todo porque no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Luego, en medio de la ceremonia para casarse con la mujer de Timnat, Sansón hace una adivinanza y prueba a sus compañeros, a esos 30 compañeros que llegaron, los prueba para sacar provecho de ellos. Dice, les voy a dar una adivinanza. Y ustedes, si la descubren, yo les doy 30 vestidos nuevos. Pero si ustedes no la descubren, ustedes me dan los 30 vestidos nuevos a mí. Y les dice, y les cuenta, y palabras más, palabras menos, lo que les dice es la experiencia que él tuvo con el león y la miel. Ellos tienen que descubrir algo que es imposible que ellos puedan descubrir, porque él hizo eso en oculto, en secreto. El hecho de que él presente un enigma imposible de descubrir, porque es algo que él ha hecho en oculto, es muy diciente en las escrituras. Él tiene un problema personal que va a llevarlo a destruir a los filisteos, porque él, escúchenme bien, antes de sentirse mal por romper su voto, antes de sentirse mal por haber roto lo que el Señor le había dicho que no hiciera, es como si para él fuera un juego. Para él es un juego matar al león. Para él es un juego tomar la miel del león muerto y en descomposición. Para él es un juego estarse teniendo un matrimonio con una mujer filistea. Para él es un juego estar en ese banquete y ponerle este enigma a sus compañeros, un enigma que ellos no van a poder descubrir. O sea, ¿cómo ellos van a saber algo que sucedió en secreto? Él empieza a jugar con esto y no va a ser la primera vez, porque va a ser lo mismo con Dalila más adelante. Lo mismo va a hacerlo con Dalila. Él juega con la tentación, él juega con el pecado, él le encanta, o sea, tiene adrenalina con esa situación que está viviendo. Y eso muestra su falta de temor de Dios, mis hermanos. Lo tremendo del asunto es que como este enigma no tiene solución alguna, o sea, no tiene cómo responderse, sus 30 supuestos compañeros presionan a su prometida. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti ni a la casa de tu padre. La amenazan de muerte. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni mi padre ni mi madre lo he declarado y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaron. Esto también es importante que lo tengan ustedes claro, porque va a ser exactamente lo que va a pasar con Dalila más adelante, que ella lo presiona y lo presiona hasta que le diga la verdad de dónde es que tiene él su fuerza. Al séptimo día, era cuando se terminaba el tiempo del enigma, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron a Sansón, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió,
no haráseis así con mi novilla. No lo hubiese sabido si no hubieses presionado a mi esposa. Eso es lo que está queriendo decir en el lenguaje popular de la época. Si ustedes no hubieran presionado a mi esposa para que me sacara la verdad y ella traicionándome a mí, se los hubiese contado a ustedes, ustedes no habrían sabido. Listo, no hay problema. Ustedes nunca hubiesen descubierto mi enigma. Y dice que en ese momento de indignación, donde la gente más cercana a él como su esposo y como sus supuestos compañeros, todos los que rodean en ese momento a Sansón son filisteos, mis hermanos. Esta es la situación terrible. Todos los que rodean en ese momento a Sansón son filisteos. Y tanto su mujer como sus amigos lo traicionan. Dice que en ese momento donde él está sintiendo ira, donde está sintiendo la traición, donde hierve su sangre, en ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y él descendió a Ascalón, que era otro lugar, ya no Tidnat, sino Ascalón. Y allí mata a 30 hombres filisteos. Y tomando de los despojos, tomó las 30 vestidos que había prometido si ellos descubrían el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Lo tremendo del asunto es que ya había compromiso, ya había de todo, y él, emberracado, se fue, sintiéndose traicionado por su mujer, la dejó abandonada y se fue para la casa de su papá. O sea, era un hombre muy fuerte, pero era voluntarioso. Comenzó la destrucción de los filisteos. El Señor está detrás del asunto. ¿Qué sucede posteriormente a esto? Dice que él, Sansón, luego de un tiempo, desciende a la casa de su esposa, como para hacer las paces, ya se le había bajado el genio. Y cuando llega a la casa de su prometida, de su esposa, resulta que el papá, pensando que Sansón ha abandonado a su hija, se la da como esposa al mejor amigo de Sansón. O sea, él llegando como para reconciliar las cosas y otra vez otra acción de traición. Dice que el emberracado se va de ahí y caza 300 zorras y toma teas y junta cola con cola y pone una tea entre cada una de las colas. Eso significa que él amarró entre las colas de las zorras antorchas y las soltó entre las viñas y olivares de los filisteos. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Tidnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Descendió y habitó en la cueva de la peña de Udam. Esto es impresionante. Él, de la ira que le da que le hayan dado la esposa a su compañero, va y le quema todas las cosechas a los filisteos de la región. Y los filisteos de la región, viendo esa pérdida garrafal de dinero, se van a la casa de la ex esposa de Sansón y a su padre, y finalmente hacen y cumplen la amenaza que le habían dicho a ella si no les contaba el enigma. La quemaron viva. Él, lleno de piedra, lleno de terrible dolor, porque pues él al parecer la amaba. Ahora, el corazón de Sansón es tan volátil que la amaba con una facilidad. Van a buscarlo sus propios, escúchenme bien, sus propios coterráneos, los propios israelitas, y le dicen, mire, necesitamos que esto acabe. Ahora los filisteos se han levantado, la vida cómoda que teníamos está viéndose en riesgo, está viéndose afectada. Mejor dicho, tenemos que entregarte a los filisteos. Y Sansón le dijo, mire, con tal de que no me quiten la vida, háganlo. Si quieren, amárrenme las manos. Y efectivamente le amarran las manos. Y el mismo pueblo lo entrega. El mismo pueblo de Israel lo entrega a los filisteos. Esto no tiene ninguna presentación, mis hermanos. Por eso este libro es tan diferente. Esta historia de Sansón es tan diferente y atípica a los demás jueces.
Tremendo del asunto es que esta gente no quiere arriesgar por nada. La mínima comodidad que tenía, comodidad que va a desaparecer luego de la muerte de Sansón, porque los filisteos van a cambiar mucho su dinámica de conquista del pueblo de Israel en el libro de Primera de Samuel. Tremendo del asunto es que no quieren arriesgar para nada su comodidad y entregan al juez que Dios les ha dado. Imagínense, eso tiene presentación. Se lo entregan a los filisteos. Él mata a muchos filisteos que lo van a querer matar con una quijada de asno, imagínense, los mata a todos, rompe las ataduras que le han puesto sus propios hermanos, las rompe y mató a un poco de gente. Él queda libre. En esa libertad es que él va a Gaza y sucede esto, de que él se llega a una mujer ramera. Él sigue rompiendo sus votos, sigue haciendo lo que no debía hacer. Ahora él ya no tiene ningún interés en casarse y tener una relación estable, sino que se llega a una mujer ramera. Pero también es una mujer ramera filistea, o sea, él sigue moviéndose en tierras filisteas. Los filisteos piensan que lo van a detener cerrando las rejas de Gaza, y lo que hace él es llevarse las puertas con cerrojos y todo, y las cargó como por 7 kilómetros y las dejó en un monte, como mostrando de quién me puede detener a mí. Es allí en ese momento donde los filisteos se dan cuenta de que ellos no pueden vencer a Sansón de manera física. Ya lo han intentado varias veces y no han podido vencer a Sansón cuerpo a cuerpo, no lo pueden vencer. Pero ellos se dan cuenta que Sansón juega con la tentación. Y por esa razón, ellos son los que entretejen el ardid de Dalila. Le ofrecen a Dalila dinero y le dicen: Dalila, hay gente que ha hecho el cambio de moneda filistea al día de hoy, y al parecer cada uno de los príncipes de Filistea le ofreció a ella casi la suma de $7,000, cada uno de ellos. Es un poco de plata. Y eran varios príncipes, eran muchos príncipes. Ella, con el signo números en sus ojos, decide traicionar a Sansón, decide traicionarlo. Ustedes conocen la historia de que muchas veces él le dice mentiras y muchas veces le dice: mi fuerza radica en esto, radica en lo otro. Jueces, capítulo 16, verso 16 dice: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Segunda vez que la presión de una mujer pudo más que con la fuerza del hombre invencible. Ya había pasado con la mujer de Timnat. 7 días le duró la fuerza a Sansón, diciendo que ya lo agotó con sus lágrimas, con su tristeza, que terminó confesándole el enigma. Ahora, aunque por mucho tiempo él le dice mentiras a Dalila de dónde viene su fuerza, finalmente, presionándole ella, dice que redujo su alma a mortal angustia. Era un hombre sin carácter, era un hombre que no tenía dominio propio, era un hombre que amaba con mucha facilidad y que en aras del amor iba confesando y hablando lo que no tenía que hablar, y terminó confesándole de dónde venía su fuerza. Su fuerza, mis hermanos, vuelvo y repito, no viene del cabello largo. Su fuerza viene de haberse consagrado a Dios. Lo único que le quedaba, lo único que él no había roto del voto nazareo, era que tenía el pelo largo. Era lo único. O sea, en el momento que él cortara su cabello, el voto desaparecía y tenía que volverse a comenzar. Por eso era la importancia de leerles Números capítulo 6. Cuando viene esta mujer y le corta el cabello, es el momento donde comienza la purificación de Sansón. Y va a ser una purificación dolorosísima. Ambrosio escribió lo siguiente: cuando era fuerte Sansón, estranguló a un león, pero no pudo estrangular al león de su amor propio. Rompió las cuerdas de sus enemigos, pero no las cuerdas de su sensualidad. Quemó las cosechas de los filisteos, pero perdió la cosecha de su virtud.
cuando ardía en las llamas de su pasión inflamada por una mujer. Lastimosamente, Sansón termina confesándole dónde viene el poder. Miren lo que sucede. Jueces 16-17. Le descubrió pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó una baja, porque soy nazareo de Dios, del vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a él, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Nosotros ya hemos explicado, mis hermanos, que la forma en que se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era diferente. El Espíritu Santo iba y venía. Por eso la Escritura dice en la historia de Sansón muchas veces: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón e hizo y deshizo. Él siempre solucionó todo con fuerza física. Pero ¿qué fue lo que perdió Sansón en esta oportunidad? En esta oportunidad perdió la presencia de Dios. Ya no era un hombre apartado. Ya no era un hombre consagrado. Ya todo lo había perdido. Todo lo que tenía él que guardar sistemáticamente lo rompió, lo traicionó. Por eso el Señor le abandonó. Dice el texto en el verso 23 las consecuencias de lo que hizo Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando se sintieron alegres de corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mis hermanos, terrible lo que sucede aquí. El pecado de Sansón llevó a que los filisteos creyeran que era Dagón el que había permitido que Sansón fuese derrotado, cuando había sido Dios. Dios era el que había permitido todo esto que sucediera. Dios es la causa principal, la causa primaria de todo lo que sucede, mis hermanos. Y aún el pésimo comportamiento de Sansón, Dios lo iba a usar para cumplir su propósito. Dagón era el dios que ellos adoraban, mitad hombre, mitad pez, se los había mencionado. Miren cómo el pecado de este hombre había llevado a una que blasfemaran en contra del nombre de Dios. ¿Qué le hicieron a Sansón? El verso 21 dice: mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de ser rapado. Dice que le quitan los ojos, dice que lo ponen a moler. Era una labor que era exclusiva de las mujeres de la época. Este hombre que tenía una fijación y una debilidad por las mujeres, ahora estaba sin ojos, estaba débil, era el juguete de los filisteos y lo pusieron a hacer una labor, entre comillas, indigna. Entonces clamó Sansón. Y esto, mis hermanos, yo tengo que aclararles algo. Sansón en su historia, si ustedes leen del capítulo 13 al capítulo 16, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Ustedes leen esos 4 capítulos, mis hermanos. Ustedes van a ver que Sansón solo le ora a Dios 2 veces. Solo 2 veces. Esta es una de esas oraciones. Esta es una de esas 2. Imagínense una persona consagrada a Dios,
y no tenía comunión con Dios. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Imagínense que aquí también él actúa en represalia por algo que le hicieron a él. Ahora, el hecho de que él le clame a Dios como le clame habla de una verdadera fe. Que él le clame al Señor, le diga: Señor, una vez más. Ahora, que el texto diga que el cabello que le había sido rapado estaba volviendo a crecer, significa obviamente que había pasado un buen tiempo. Esto no fue al otro día, había pasado un buen tiempo. Nuevamente él tenía el cabellito que le estaba creciendo. Y esto unido a la oración donde él reconoce que ha pecado y reconoce que necesita la ayuda de Dios, muestra mucho acerca de Sansón. Porque Sansón, cuando él actuaba en su fuerza, cuando mató a esos miles con la quijada, cuando mató al león, ustedes nunca lo van a ver orando. Y ustedes no lo van a ver a él diciéndole: Dios mío, respáldame, y luego actúa. No lo ven a él diciendo palabras mágicas para hacerlo. Él se sabía fuerte. Y esa era su arrogancia, se sabía fuerte. Pero en esta oportunidad él le clama a Dios y le dice: Señor, restitúyeme nuevamente la fuerza. Él reconoce que él lo que tenía y lo que él era por Dios, no por él mismo. Asió luego Sansón las dos columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más que todos los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel por 20 años. Hermanos, ¿por qué hablamos de que Sansón es el peor de todos los jueces? Por el propósito que él tenía, por el llamado que él tenía. Él tenía experiencias con Dios. El llamado, el anuncio, todo lo que sucedió, les aseguro que sus padres le contaron la experiencia, que él era un hombre de propósito. Y él conscientemente hizo todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. A mayor privilegio, mayor responsabilidad, mis hermanos.